El sonido del fuego de plasma resonó por los pasillos destrozados de la estación Kepler. Jake Martínez presionó su espalda contra una pared de metal retorcida y revisó su rifle. Solo quedan 12 disparos. El Cuerpo de Defensa de la Tierra había estado luchando contra los Zapirans durante 3 años, y Jake había visto suficientes batallas para saber cuándo las cosas iban mal. Hoy fue uno de esos días. El humo llenaba el aire, haciendo difícil ver más allá de unos pocos pies hacia adelante. Las luces de la estación parpadeaban, proyectando sombras extrañas en las paredes. Jake podía oír los pesados pasos de los soldados zapirianos moviéndose por los pasillos cercanos. Sus altas formas azules se movían como fantasmas a través del humo, buscando a cualquier humano que aún estuviera con vida. Jake era un experto en demoliciones, pero su escuadrón estaba disperso o muerto. Su capitán había ordenado a todos que regresaran a las cápsulas de escape, pero Jake se había separado en la confusión. Ahora estaba solo tratando de encontrar su camino a través del laberinto de pasillos dañados. Se movió con cuidado entre los escombros. Las tuberías rotas dejaron escapar vapor al aire. Las vigas caídas bloquearon por completo algunos pasajes. La estación crujía y gemía a su alrededor, dañada sin posibilidad de reparación. Jake sabía que no duraría mucho más antes de que se rompiera por completo. Mientras trepaba por una pila de escombros, Jake escuchó algo que lo hizo detenerse. Todo estaba en silencio, casi perdido en el ruido de la estación agonizante. Un suave llanto, como el de un niño con dolor. Jake escuchó atentamente. Allí estaba de nuevo, viniendo desde algún lugar más adelante. El entrenamiento de Jake le dijo que lo ignorara. El sonido podría ser una trampa. Los zapiranos eran conocidos por sus trucos en la batalla. Pero algo en el llanto parecía real, desesperado. En contra de su buen juicio, Jake se movió hacia el sonido. Encontró la fuente en lo que solía ser un almacén. Unas pesadas vigas de metal habían caído del techo, creando una pequeña cueva de metal retorcido. Dentro, apenas visible en la tenue luz, había una pequeña figura. Jake levantó su rifle, listo para cualquier cosa. Entonces vio lo que realmente era. Un niño, no humano, pero definitivamente un niño. La pequeña tenía la piel azul y los rasgos cristalinos de los zefirianos, pero era diminuta, quizá de unos 6 años según los estándares humanos. Sus grandes ojos dorados estaban abiertos por el miedo y el dolor. Una de sus piernas quedó atrapada bajo una viga más pequeña y Jake pudo ver sangre oscura en su ropa rasgada. Por un momento, Jake se quedó mirando. En 3 años de guerra, nunca había visto a un niño zapiriano. Los enemigos siempre eran soldados altos y fuertes que luchaban sin piedad. Esta pequeña niña no se parecía en nada a los monstruos de sus pesadillas. Parecía asustada y herida y muy joven. La niña vio a Jake y trató de alejarse gateando, pero la viga le sujetó la pierna con fuerza. Ella hizo pequeños sonidos asustadizos en su idioma alienígena. Jake podía ver el terror en sus ojos dorados. Ella esperaba que él la lastimara. Después de todo, él era el enemigo. Jake bajó lentamente su rifle y levantó sus manos vacías. «Oye, está bien», dijo en voz baja. «No te haré daño». La niña no entendió sus palabras, pero algo en su voz la hizo dejar de intentar escapar. Ella lo observó con esos grandes ojos dorados mientras él se acercaba. Jake se arrodilló junto a la viga caída y examinó su pierna atrapada. No se rompió, pero no pudo liberarse. «Esto podría doler un poco», dijo Jake, aunque sabía que ella no podía entenderlo. Agarró la viga con ambas manos y la levantó. Era más pesado de lo que parecía, pero Jake logró levantarlo lo suficiente para que la niña pudiera liberar su pierna. Ella jadeó y se abalanzó hacia la pared, mirándolo confundida. Jake estaba a punto de decir algo cuando escuchó el sonido de pasos que se acercaban. Varios pares de botas pesadas se mueven rápidamente por el pasillo exterior. Patrulla zapirana por lo que se oye. Jake agarró su rifle y se dirigió a la puerta para mirar.
4 soldados sapianos avanzaban por el pasillo con sus armas listas. Eran altos y delgados, con la piel azul que parecía brillar en la penumbra. Sus rostros eran angulosos y afilados, con esos mismos ojos dorados, pero fríos y duros. Estos no eran niños. Estos eran asesinos. Jake se apartó de la puerta y miró a la niña. Ella también había oído los pasos y estaba intentando ponerse de pie sobre su pierna herida. Ella apenas podía caminar. Si la patrulla la encontraba, se la llevarían con ellos. Si encontraran a Jake, lo matarían. Si los encontraran juntos. Los pasos se iban acercando. Jake tenía quizás 30 segundos antes de que la patrulla llegara a esta habitación. Podría intentar luchar contra ellos, pero 4 contra 1 eran malas probabilidades. Podría intentar esconderse, pero no había ningún lugar a donde ir en el pequeño almacén. O podría rendirse y esperar que le permitieran vivir lo suficiente para llegar a un campo de prisioneros. Entonces Jake volvió a mirar al niño. Ella era tan pequeña y tan asustada. Su pierna herida no le permitía correr ni esconderse adecuadamente. Si el tiroteo comenzara, ella quedaría atrapada en el medio. Podría morir accidentalmente o resultar herida más de lo que ya estaba. Jake tomó su decisión. Dejó caer el rifle y se movió rápidamente hacia el niño. Antes de que ella pudiera reaccionar, él envolvió sus brazos alrededor de su pequeño cuerpo y la tiró al suelo. Luego la cubrió completamente con su propio cuerpo, usándose como escudo entre ella y la puerta. El niño se debatió por un momento sin comprender lo que estaba sucediendo. Jake susurró, «SHH, quédate callado». Aunque sabía que ella no podía entender las palabras, algo en su tono debió haberle llegado porque dejó de luchar y se apretó contra él, temblando. Los pasos se detuvieron justo afuera de la habitación. Jake escuchó voces que hablaban en el idioma sapiriano, agudas y rápidas. No podía entender las palabras, pero sabía que estaban decidiendo si registrar la habitación o seguir adelante. Uno de los soldados apareció en la puerta con el arma en alto. Los sapiranos aún no los habían visto en las sombras bajo las vigas caídas. Jake contuvo la respiración y trató de hacerse lo más pequeño posible mientras aún cubría al niño. El soldado entró en la habitación y miró a su alrededor. Sus ojos dorados recorrieron los escombros, buscando cualquier señal de vida. Jake sintió que el corazón del niño latía rápidamente contra su pecho. Ella estaba siendo tan valiente, quedándose completamente quieta, incluso aunque debía estar aterrorizada. Entonces el soldado los vio. Jake escuchó la fuerte inhalación cuando el sapiriano detectó movimiento en las sombras. El soldado levantó su arma y gritó algo a sus compañeros. Jake escuchó a los otros 3 corriendo hacia la habitación detrás de él. Se encontró un ser humano, gritó el primer soldado en un lenguaje estándar defectuoso. Rendirse o morir. Jake podría haber intentado negociar. Podría haber ofrecido rendirse si prometían no lastimar al niño, pero sabía cómo funcionaba esta guerra. No habría piedad ni acuerdos. Los zafirianos lo matarían de todos modos y el niño podría resultar herido en la pelea. En lugar de eso, Jake presionó con más fuerza, asegurándose de que cada parte de la pequeña niña estuviera cubierta por su cuerpo. Sintió sus pequeñas manos agarrar su camisa mientras presentía lo que estaba a punto de suceder. «No dispares al humano todavía». Uno de los otros soldados dijo, «El comando quiere prisioneros para interrogarlos». Pero el primer soldado ya estaba enojado, probablemente frustrado por la larga batalla y la pérdida de sus propios compañeros. Jake vio el odio en esos ojos dorados cuando el Zapiran levantó su rifle de plasma y apuntó directamente a ellos. «Este no lucha más», dijo el soldado y apretó el gatillo. El primer rayo de energía golpeó a Jake en el hombro, enviando fuego a través de todo su cuerpo. El segundo le impactó en la espalda y el tercero en el otro hombro. Jake se mordió la lengua para no gritar y notó el sabor de la sangre. El dolor era increíble, como si me quemaran de adentro hacia afuera. Pero él no se movió. Se quedó exactamente donde estaba,
protegiendo al niño que estaba debajo de él. Siguieron más disparos. Jake perdió la cuenta después del sexto o séptimo. Cada uno se sentía como un cuchillo al rojo vivo cortándole la carne. Su visión comenzó a nublarse y podía oler su propia piel y uniforme quemados. Pero aún así no se alejó de la niña. El tiroteo finalmente cesó. Jake estaba apenas consciente. Su cuerpo gritaba de agonía. Podía oír a los soldados hablando, pero sus voces parecían venir de muy lejos. A través del dolor, sintió que el niño debajo de él se movía levemente. Ella estaba viva. Eso era todo lo que importaba. Comprueba si el humano está muerto, ordenó uno de los soldados. Se oyeron pasos pesados acercándose. Jake sintió una bota que le empujaba el costado, enviando nuevas oleadas de dolor a través de su cuerpo quemado. Se obligó a permanecer inerte para parecer muerto o inconsciente. Todavía respiraba, pero apenas, informó el soldado. Las quemaduras de plasma son graves. No durará mucho. Déjalo entonces. No tenemos tiempo para prisioneros moribundos. Los pasos se alejaron, pero Jake los escuchó detenerse en la puerta. Espera, dijo uno de los soldados. Había algo debajo del humano. Creí ver movimiento. El corazón de Jake casi se detuvo. Si encontraran a la niña ahora, después de todo lo que había sufrido para protegerla, todo habría sido en vano. Intentó hacer su cuerpo aún más pesado para ocultarla por completo. Solo escombros cayendo, dijo otro soldado. La estación se está desmoronando. Deberíamos movernos antes de que toda la sección se derrumbe. Acordado. Este humano está acabado de todas formas. Que la estación sea su tumba. Los pasos se desvanecieron por el pasillo. Jake esperó hasta que ya no pudo oírlos antes de finalmente permitirse desplomarse por completo. El niño se escabulló de debajo de él. Y Jake vio sus ojos dorados mirándolo con asombro y confusión. Ella extendió una pequeña mano y le tocó suavemente la cara. Luego pronunció solo una palabra en su propio idioma. Pero Jake de alguna manera entendió la pregunta que ella le hacía. ¿Por qué? Jake logró esbozar una débil sonrisa a pesar del dolor. Porque susurró, solo eres un niño. Jake se despertó con un suave temblor. Sentía como si su cuerpo estuviera en llamas y cada movimiento le provocaba un dolor agudo en los hombros y la espalda quemados. Abrió los ojos lentamente y vio a la niña extraterrestre mirándolo con preocupación en sus ojos dorados. La niña había arrancado un trozo de tela de su propia ropa y trataba de presionarlo contra una de sus heridas. Sus pequeñas manos temblaban, pero ella estaba haciendo todo lo posible para ayudarlo. Cuando vio que estaba despierto, le habló suavemente en su idioma extraño. Jake no podía entender las palabras, pero su tono era suave y preocupado. Gracias, chico, susurró Jake con voz áspera y seca. La niña ladeó la cabeza al oír su voz. Parecía comprender que intentaba agradecerle, aunque no pudiera entender sus palabras. Jake intentó incorporarse, pero el dolor le hizo jadear. Las quemaduras de plasma eran peores de lo que había pensado. Su uniforme se había derretido sobre su piel en varios puntos, y podía sentir la profunda quemadura extendiéndose por sus hombros y espalda. Necesitaba atención médica, pero no llegaba ayuda. Estaba atrapado tras las líneas enemigas con un niño alienígena herido. La estación crujía a su alrededor, y más escombros caían del techo. Jake se dio cuenta de que no podían quedarse allí mucho más tiempo. Toda la sección podría derrumbarse en cualquier momento. Tenía que encontrar un lugar más seguro donde esconderse, incluso si eso significaba moverse con sus heridas. Tenemos que irnos, le dijo Jake a la niña, señalando hacia la puerta. Parecía confundida. Pero cuando empezó a gatear hacia la salida, ella lo siguió. Su pierna aún le dolía, pero podía moverse mejor que Jake. Avanzaron lentamente a través de los daños. Pasillos. Jake tenía que detenerse cada pocos minutos para descansar, respirando agitadamente por el dolor y el esfuerzo. La niña se mantenía cerca de él,
a veces poniendo su pequeña mano sobre su brazo como para animarlo a seguir adelante. Jake encontró lo que buscaba. Tras una hora de gatear dolorosamente, un pozo de mantenimiento que conducía a los niveles inferiores de la estación, la abertura estaba oculta tras unas tuberías caídas, lo que significaba que las patrullas apirianas podrían no encontrarla. Jake usó las fuerzas que le quedaban para apartar las tuberías, creando una abertura lo suficientemente grande como para que pudieran pasar. Los túneles de mantenimiento eran oscuros y estrechos, pero también silenciosos. Jake ya no oía pasos ni voces. Habían encontrado un lugar donde esconderse, al menos por ahora. Ayudó a la niña a entrar primero en el túnel, luego se metió a gatas tras ella, colocando las tuberías en su lugar. Los túneles conducían a un antiguo almacén en la parte inferior de la estación. Hacía frío y estaba oscuro, pero se sentía seguro. Jake encontró algunos suministros de emergencia que habían dejado atrás. Algunas botellas de agua, algunas barritas de comida y un botiquín básico. No mucho, pero mejor que nada. Jake abrió el botiquín con manos temblorosas. Dentro contenía parches para quemaduras, diseñados para heridas leves. No curarían sus quemaduras graves, pero podrían aliviar el dolor. Intentó alcanzar las heridas de su espalda, pero no podía girar los brazos tanto sin gritar. La niña lo observó forcejear un momento, luego se acercó. Señaló los parches, luego su espalda. Jake comprendió lo que se ofrecía a hacer. Asintió y le entregó uno de los parches. Sus pequeños dedos fueron delicados al colocar el parche sobre una de las quemaduras de su hombro. Jake se mordió el labio para no gritar cuando la medicina tocó su piel en carne viva. La niña trabajó con cuidado, colocando parches donde pudiera alcanzar. Cuando terminó, Jake se sintió un poco mejor. No mucho, pero lo suficiente para pensar con más claridad. Gracias, dijo Jake, mirándola a los ojos dorados. La niña sonrió levemente y se señaló a sí misma. Lyra, dijo con claridad. Jake se señaló el pecho. Jake. La niña intentó repetir su nombre, pero con su acento le salió Sake. Casi. Durante las siguientes horas, Jake y Lyra comenzaron a comunicarse de forma sencilla. Jake compartía su agua y comida con ella, asegurándose de que comiera primero, aunque su estómago estuviera vacío. Lyra encontró un paño en el almacén y ayudó a Jake a vendar mejor sus heridas. Jake intentó aprender algunas palabras en su idioma. Señalaba cosas y escuchaba mientras Lyra le decía cómo se llamaban. Agua era comida era kit. Gracias Vasna. Las palabras eran difíciles de pronunciar, pero Lyra fue paciente con sus intentos. Lyra también aprendió algunas palabras humanas. Era rápida e inteligente, aprendiendo palabras básicas como sí, no, herido y seguro. Cuando Jake le preguntó por su familia, se entristeció y habló rápidamente en su propio idioma. Jake no pudo entender la mayor parte, pero escuchó la palabra mamá varias veces. El segundo día, Jake tuvo fiebre. Las quemaduras se estaban infectando y su cuerpo luchaba una batalla perdida contra el daño. Perdía la conciencia de vez en cuando, a veces hablando con personas que no estaban allí. Lyra permaneció a su lado todo el tiempo, dándole sorbos de agua y manteniéndolo. Lo cubrió con cualquier tela que pudo encontrar. Cuando Jake despertó y pensó con claridad, intentó enseñarle a Lyra cosas útiles, como usar el comunicador de emergencia aunque probablemente no funcionara. Qué alimentos eran seguros para comer y cuáles evitar, como guardar silencio cuando oía voces a lo lejos. Si me pasa algo, le dijo Jake lentamente, usando palabras sencillas que ella podría entender. Escóndete. Mantenerse seguro. Tu mamá vendrá. Lyra negó con la cabeza con firmeza. No te vayas, Jaika, dijo con su estandarte roto. Permanezcan juntos. Jake sintió que se le rompía el corazón un poco. Esta valiente niñita intentaba cuidarlo, aunque ella misma era solo una niña. Había estado asustada y herida, pero no se había rendido. Era más fuerte que muchos soldados que Jake había conocido.
Al tercer día, Jake apenas podía mantenerse despierto. La infección se estaba extendiendo y sabía que se estaba muriendo. Su visión se oscurecía constantemente y sentía frío en el cuerpo a pesar de la fiebre. Lyra pareció comprender lo que estaba sucediendo. Le tomó la mano y le habló en su propio idioma, con voz suave y triste. Jake intentó mantenerse consciente por su bien, pero cada vez le costaba más. Le preocupaba lo que le sucedería a Lyra cuando él no estuviera. Era inteligente y valiente, pero aún era solo una niña. ¿Cuánto tiempo podría sobrevivir sola en las ruinas de la estación? Esa tarde, ambos oyeron nuevos sonidos en la distancia. No eran las pesadas botas de los soldados, sino pasos diferentes. Más ligeros, más cuidadosos y voces que llamaban en el idioma sapiriano. Pero estas voces sonaban preocupadas, no enojadas. Los ojos de Lyra se abrieron de par en par con esperanza. Escuchó atentamente las voces y luego se volvió hacia Jake con entusiasmo. «Mamá», susurró. «Mamá, ven a buscar a Lyra». Jake sintió un alivio invadirlo. El rescate venía por ella. Estaría a salvo. Eso era todo lo que importaba ahora. Intentó incorporarse para prepararse para entregarla a su gente, pero su cuerpo ya no le obedecía. Las voces se acercaban. Jake podía oírlas llamando a Lyra, buscando entre las secciones dañadas de la estación. Pronto encontrarían los túneles de mantenimiento. Pronto la encontrarían a ella. «Ve», le susurró Jake a Lyra. «Ve con mamá». Pero Lyra volvió a negar con la cabeza. Tenía lágrimas en sus ojos dorados. «No te vayas, Sake. Sake, salva a Lyra. Lyra, quédate con Jake». Jake quiso discutir para decirle que tenía que ponerse a salvo, pero no tenía fuerzas. Las voces estaban muy cerca ahora. En cualquier momento, los rescatadores de Lyra los encontrarían. Las tuberías de la entrada del túnel se apartaron y luces brillantes iluminaron su escondite. Jake oyó voces agudas en lengua sapiriana, llenas de sorpresa y preocupación. A través de su visión borrosa, vio altas figuras azules con uniformes militares entrando en su pequeño refugio. Lyra los llamó, hablando rápidamente en su propio idioma. Jake captó algunas palabras que reconoció. Les estaba hablando de él, de lo que había hecho. Escuchó su nombre varias veces y la palabra salvar. Unas manos fuertes levantaron a Jake del frío suelo. Intentó resistirse, sabiendo que eran soldados enemigos, pero su cuerpo estaba demasiado débil. Uno de los sapirianos dijo algo en un estándar roto. «Estás gravemente herido, humano. Te ayudaremos». Jake estaba confundido. ¿Por qué lo ayudarían? Era su enemigo. Pero entonces vio a Lyra siendo levantada por otro soldado y ella se extendía hacia él, llamándolo por su nombre. Les decía que no le hicieran daño. Al perder la conciencia, Jake oyó a uno de los oficiales seirianos hablando con sus soldados. Las palabras estaban en su idioma, pero Jake de alguna manera entendió el significado. Un oficial daba órdenes de llevarlos a ambos a su centro médico. Lo último que Jake vio antes de que la oscuridad lo envolviera fueron los ojos dorados de Lyra, aún llenos de preocupación por él. Incluso mientras su propia gente la llevaba a un lugar seguro, ella miraba hacia atrás, asegurándose de que él también estuviera siendo atendido. Esta niña alienígena, que debería haber sido su enemiga, intentaba salvar su vida tal como él había salvado la de ella. Jake sonrió débilmente y se dejó llevar por la oscuridad. Lyra estaba a salvo. Eso era suficiente. La almirante Saraletus estaba de pie junto a la ventana de su oficina, contemplando los jardines de cristal de Cepos Prime. Las torres azules de la capital se extendían hacia el cielo, sus superficies captando la luz de 3 soles. Todo parecía tranquilo, pero Sara sabía que la guerra seguía en los sistemas exteriores. Cada día traía noticias. De más batallas, más pérdidas en ambos bandos. Habían pasado 3 meses desde que su hija Lyra fue rescatada de la estación Kepler. La pequeña estaba a salvo ahora, de vuelta en casa,
en el complejo familiar. Pero algo había cambiado en su hija. Lyra estaba más tranquila que antes, a menudo con la mirada perdida como si pensara en algo lejano. Sara intentaba ser paciente con su hija. La niña había pasado por una experiencia terrible, atrapada en una zona de batalla durante días. Era normal que necesitara tiempo para recuperarse. Los médicos de familia dijeron que Lyra estaba físicamente sana y sin daños permanentes por sus heridas. Pero Sara podía ver que algo más la preocupaba. Al principio, Lyra no hablaba de lo sucedido en la estación. Simplemente negaba con la cabeza y cambiaba de tema cada vez que Sara preguntaba. Pero poco a poco, con el paso de las semanas, empezaron a salir a la luz pequeños fragmentos de la historia. Había un humano allí, dijo Lyra una noche mientras paseaban juntas por los jardines de cristal. Estaba herido, pero me ayudó. Sara escuchó atentamente. ¿Qué clase de ayuda, pequeña? Me dio agua, dijo Lyra. Y comida. Me puso medicina en la pierna donde me dolía. Sara asintió. Era posible que un soldado humano pudiera ayudar a una niña herida, especialmente si quería usarla como moneda de cambio o escudo. Se sabía que los humanos eran impredecibles en la batalla. Pero a medida que pasaban los días contó más de la historia, habló de cómo el humano la había llevado a través de la estación dañada, cómo había compartido sus suministros incluso cuando él mismo estaba gravemente herido. Ella habló de aprender palabras humanas y enseñarle las sapirianas. Me llamó por mi nombre, dijo Lyra. Y le llamé Jack. Él fue amable conmigo, mamá. Me contó historias para ayudarme a no tener miedo. Sara comenzaba a preguntarse sobre este soldado humano. El comportamiento que Lyra describió no coincidía con lo que ella sabía sobre las tácticas militares humanas. ¿Por qué un soldado enemigo desperdiciaría su tiempo y recursos cuidando a un niño extraterrestre? No tenía sentido. La parte más extraña de la historia de Lyra salió a la luz 2 semanas después. Estaban cenando juntos, solo ellos dos, cuando de repente Lyra dejó sus cubiertos y miró a su madre con serios ojos dorados. Mamá, dijo Lyra en voz baja. Jaque me salvó la vida. ¿Qué quieres decir, pequeña? Los soldados vinieron a buscar gente, malos soldados con armas grandes. Jaque me cubrió con su cuerpo para que no pudieran verme. Sara sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué pasó entonces? Le dispararon, dijo Lyra simplemente. Muchas veces las armas de fuego le hirieron muy fuerte, pero él no se apartó de mí. Él me mantuvo a salvo. Sara miró a su hija en estado de shock. Un soldado humano había usado su propio cuerpo como escudo para proteger a un niño sapiriano. Parecía imposible. Los humanos y los sapirianos habían sido enemigos durante 3 años. Había demasiado odio, demasiada sangre entre sus pueblos. ¿Estás seguro de que esto es lo que pasó? Sara preguntó suavemente. Lyra asintió con firmeza. Estuve debajo de él todo el tiempo. Sentí las armas golpeándolo. Tenía mucho dolor, pero no permitió que me hicieran daño. Esa noche, Sara no pudo dormir. Ella seguía pensando en lo que Lyra le había dicho. Si era cierto, si un soldado humano realmente había protegido a su hija a costa de su propia vida, entonces había sucedido algo sin precedentes. En la cultura sapiriana, tal acto creaba un vínculo sagrado llamado Sagitario, un concepto antiguo más antiguo que su civilización espacial. Significaba que alguien se había sacrificado voluntariamente para proteger a su hijo, sabiendo que probablemente moriría en el proceso. Cuando ocurrió Beltar, se creó una deuda que nunca podría pagarse con dinero o favores. La única forma de honrarlo era tratar al protector como familia, cuidarlo como si fuera tu propia sangre. Pero Beltar nunca había sido invocado entre especies antes. Sara ni siquiera estaba segura de que pudiera aplicarse a un humano. Las antiguas leyes hablaban de proteger a los hijos del pueblo, pero ¿eso incluía a los niños extranjeros? ¿Y qué pasa con los protectores extraterrestres? Sara decidió que necesitaba más información. A la mañana siguiente, llamó al capitán Bexcorín,
el oficial que había dirigido la misión de rescate a la estación Kepler. Corín era un buen soldado, cuidadoso y observador. Si alguien pudiera contarle lo que realmente pasó, ese sería él. Capitán, dijo Sara cuando Corín llegó a su oficina, necesito que me diga exactamente qué encontró cuando rescató a mi hija. Corín parecía incómodo. Almirante, el informe de la misión contiene todos los detalles. Quiero escucharlo de ti personalmente, interrumpió Sara. Todo lo que recuerdas. Corín respiró hondo y comenzó su informe. Los encontramos en un túnel de mantenimiento en los niveles inferiores de la estación. Su hija estaba consciente y alerta, llamándonos. El soldado humano estaba apenas con vida, sufriendo graves quemaduras de plasma en la espalda y los hombros. ¿En qué condición se encontraban cuando los encontraste? El niño estaba protegiendo al humano, dijo Corín lentamente. Ella intentaba darle agua, manteniéndolo cubierto con una tela rasgada. Cuando intentamos separarlos, ella se molestó mucho. Ella seguía diciendo su nombre y diciéndonos que no le hiciéramos daño. Sara sintió que el pecho se le oprimía. ¿Qué hiciste? Tomé una decisión sobre el terreno, dijo Corín. El niño claramente se preocupaba por este humano y obviamente la había estado protegiendo. En lugar de dejarlo morir, ordené a mis médicos que estabilizaran su condición. Los llevamos a ambos a nuestro centro médico. Trajiste un soldado enemigo a nuestras instalaciones médicas. Sí, almirante. Sé que iba contra el procedimiento habitual, pero Corín hizo una pausa. Realicé un bioescaneo de las heridas del humano. El patrón de quemaduras de plasma en su cuerpo mostró que había estado cubriendo algo más pequeño que el cuando le dispararon. Las quemaduras eran consistentes con las de alguien que utilizó su propio cuerpo como escudo. Sara se quedó en silencio por un largo momento. ¿El ser humano aún está vivo? Sí, almirante. Está detenido en nuestra prisión de Arcturus 7, pero su condición no es buena. Las quemaduras de plasma provocaron graves daños celulares. Nuestros médicos lo estabilizaron, pero dicen que el daño está más allá de lo que la medicina humana puede reparar. Él está muriendo lentamente. Esa noche, Sara estaba sentada en su estudio, leyendo los textos antiguos sobre Beltar. Cuanto más leía, más segura estaba. Las leyes eran claras. La especie no fue mencionada como factor limitante. Los únicos requisitos eran que el protector debía arriesgar voluntariamente su vida para salvar a un niño y que el niño debía estar en peligro real. La historia de Lyra, confirmada por el informe del capitán Corín y la evidencia médica, cumplió con todos los requisitos. Un soldado humano llamado Jaque Martínez había utilizado voluntariamente su propio cuerpo para proteger a su hija del fuego enemigo. Había recibido heridas que deberían haberlo matado, todo para proteger a un niño que ni siquiera era de su propia especie. Sara tenía una deuda con un humano. Fue algo sin precedentes, pero fue real. Al día siguiente, Sara solicitó toda la información disponible sobre Jaque Martínez. Se enteró de que tenía 28 años y era un experto en demoliciones del Cuerpo de Defensa de la Tierra. No tenía familia registrada en sus registros militares, ni esposa ni hijos propios. Antes de la guerra, había trabajado como ingeniero de construcción, ayudando a construir escuelas y hospitales en colonias fronterizas. Cuanto más conocía Sara sobre Jaque Martínez, más comprendía por qué había protegido a Lyra. Era alguien que pasó su vida construyendo cosas, ayudando a la gente, haciendo de la galaxia un lugar mejor, incluso en la guerra, incluso enfrentando una muerte segura que había elegido proteger en lugar de destruir. Pero comprender su carácter no hizo más fácil la situación de Sara. ¿Cómo podría ella honrar a Beltar ante un humano? ¿Cómo podría pagar una deuda a alguien de una especie enemiga? ¿Y qué pensaría su propia gente si supiera que su almirante más respetado le debe la vida a un soldado humano? Sara pasó días considerando sus opciones. Ella podría ignorar la deuda. Nadie la culparía por negarse a honrar a un enemigo. Incluso podría lograr que Jaque Martínez reciba un mejor trato en prisión, dándole la mejor atención médica disponible.
Pero ninguna de estas opciones parecía adecuada. Los textos antiguos eran claros sobre lo que se requería. El protector debe ser incorporado a la familia, tratado como un pariente consanguíneo y recibir todos los privilegios y protecciones que conlleva tal estatus. Las medias tintas no eran aceptables. O bien honró la deuda íntegramente o se deshonró a sí misma y a sus antepasados. Finalmente, Sara tomó su decisión. Ella haría algo que nunca se había hecho antes en la historia de la guerra. Ella se pondría en contacto con el ejército humano y solicitaría una reunión formal. Ella explicaría el concepto de Beltar y haría una oferta que sorprendería a ambas especies. Ella le pediría a Jaque Martínez que fuera parte de su familia. La comunicación al Comando de Defensa de la Tierra fue enviada ese mismo día. El mensaje de Sara fue simple y directo. Quería discutir un asunto de honor concerniente a uno de sus soldados. Quería reunirse con sus oficiales de más alto rango para hacer una propuesta que pudiera beneficiar a ambas partes. No explicó cuál era la propuesta. Eso tendría que esperar hasta la reunión misma. Pero al enviar el mensaje, Sara sintió algo que no había experimentado en 3 años de guerra. Ella sintió esperanza. Tal vez, solo tal vez, el acto de valentía de un soldado humano podría ser el comienzo de algo mejor entre sus pueblos. Tal vez Jaque Martínez había hecho más que salvar a un niño. Tal vez les había mostrado a todos un camino hacia la paz. Pero primero, tenía que salvarle la vida. Y eso requeriría convencer a ambas especies de que a veces el honor es más importante que el odio. La almirante de flota Kate Sullivan había visto muchas cosas extrañas durante sus 30 años en el Cuerpo de Defensa de la Tierra. Pero el mensaje del almirante Sara no se parecía a nada que hubiera recibido antes. Un oficial sapiriano de alto rango quería reunirse en persona para discutir un asunto de honor que involucraba a un soldado humano. Podría ser una trampa, pero algo en el tono formal y respetuoso del mensaje despertó la curiosidad de Kate. La reunión se organizó en la Estación Neutral Omega, un pequeño puesto comercial ubicado exactamente entre el espacio humano y el sapiriano. Ninguna de las partes lo reivindicó, lo que lo convirtió en el lugar perfecto para discusiones secretas. Kate trajo consigo a sus mejores oficiales, el general Robert Hayes, su asesor militar, y la comandante Lisa Park, su jefa de inteligencia. Kate había revisado el expediente de Jaque Martínez antes de la reunión. Un experto en demoliciones que fue declarado desaparecido en combate después de la batalla de la estación Kepler. Su escuadrón informó que lo habían separado durante el combate, pero asumieron que estaba muerto como tantos otros. El hecho de que estuviera vivo y de alguna manera conectado con esta misteriosa reunión era desconcertante. La sala de reuniones en la estación neutral era sencilla y sencilla. Una mesa de metal con sillas a ambos lados y nada más. Kate llegó primero con sus oficiales, todos ellos vestidos con sus uniformes de gala y armas cortas. No sabían qué esperar de este encuentro. El almirante Letus llegó exactamente a tiempo. Ella era alta y elegante, incluso para una sapiriana de piel azul profundo y brillantes ojos dorados. Su uniforme estaba cubierto de medallas e insignias de rango, mostrando que ella era una de sus comandantes más importantes. Ella trajo a 2 de sus propios oficiales, pero claramente tenía la intención de hacer la mayor parte de la conversación ella misma. Almirante Sullivan, dijo Letus en un inglés cuidadoso pero bueno. Gracias por aceptar esta reunión. Almirante Letus, respondió Kate formalmente. Admito que siento curiosidad por lo que quieres discutir. Letus se sentó frente a Kate y colocó sus manos planas sobre la mesa. Antes de comenzar, debo preguntarle por uno de sus soldados, el cabo Jaque Martínez, número de serie 7734 Delta 9. El general Hayes se inclinó hacia adelante. Martínez fue reportado como desaparecido después de la estación Kepler. ¿Qué sabes de él? Está vivo, dijo Letus simplemente. Actualmente se encuentra detenido en nuestro centro de detención de Arcturus 7, pero su estado médico es muy precario. El comandante Park tomó la palabra. Si desea organizar un intercambio de prisioneros,
Podemos discutir los términos a través de los canales diplomáticos normales. No se trata de un intercambio de prisioneros, dijo Ltris. Se trata de algo mucho más importante, de algo que nunca ha ocurrido antes en la guerra entre nuestros pueblos. Kate estudió el rostro del almirante Sapiriano. Letus parecía realmente serio, no como alguien que estaba preparando una trampa. Seguir. Letus respiró profundamente. Hace 3 meses, mi hija Lyra quedó atrapada en las ruinas de la estación Kepler durante la batalla. Tenía 6 años, estaba herida y asustada. Su cabo Martínez la encontró. Y Kate preguntó, ¿él la protegió? Letus dijo, cuando los soldados sapiranos los descubrieron, Martínez cubrió el cuerpo de mi hija con el suyo. Él disparó múltiples disparos con armas de plasma que estaban destinados a ella. Casi murió para salvar la vida de un niño enemigo. Los oficiales humanos intercambiaron miradas. Sonaba como algo que Jake podría hacer basándose en su perfil psicológico, pero era difícil creer que cualquier soldado tomaría tal riesgo por un niño extraterrestre. ¿Tienes pruebas de esto? El general Hayes preguntó. Letus metió la mano en su uniforme y sacó un pequeño dispositivo de datos. Lo colocó sobre la mesa y lo activó. Apareció una imagen holográfica que mostraba la sala de almacenamiento dañada donde se habían encontrado Jake y Lyra. La grabación fue claramente de un escáner sapiriano que mostraba los patrones de quemaduras en el cuerpo de Jake. Nuestro análisis médico demuestra que el cabo Martínez estaba cubriendo algo más pequeño cuando le dispararon. Letus explicó, el patrón de las heridas coincide con el uso de su propio cuerpo como escudo. Mi hija también me ha contado exactamente lo que pasó. Lo recuerda todo. Kate miró los datos médicos que flotaban en el holograma. Fue convincente, pero todavía no entendía por qué Letus quería discutir esto. ¿Por qué nos cuentas esto? Porque en la cultura sapiriana, lo que hizo tu soldado crea una obligación sagrada llamada Letus dijo. Cuando alguien arriesga voluntariamente su vida para proteger a su hijo, le debe una deuda que nunca podrá pagarse con dinero ni favores. La única forma de honrar es aceptar al protector como familia. El comandante Park frunció el ceño. ¿Familia? ¿Qué quieres decir? Quiero decir exactamente eso, dijo Ltris con firmeza. Según nuestras leyes más antiguas, Jake Martínez debe ser tratado como mi propia sangre. Él debe vivir en mi casa, recibir las mismas protecciones y privilegios que mis propios hijos y ser cuidado hasta el día de su muerte. La habitación quedó en silencio. Kate apenas podía creer lo que estaba oyendo. Un almirante saperiano quería adoptar a un soldado humano como miembro de su familia. Fue más que extraño. Fue imposible. No puedes hablar en serio, dijo finalmente el general Hayes. Lo digo completamente en serio, respondió Ltris. Beltar es una de nuestras tradiciones más sagradas. Se ha honrado durante miles de años, incluso antes de que abandonáramos nuestro mundo natal. No puedo ignorarla solo porque el protector sea humano. Kate se reclinó en su silla tratando de procesar esta información. Déjame entender esto correctamente. ¿Quieres que liberemos al cabo Martínez para que pueda ir a vivir con tu familia? No exactamente, dijo Letus. Martínez se está muriendo. Las quemaduras de plasma que recibió al proteger a mi hija han causado daños celulares que no se pueden curar con tecnología médica humana. Le quedan quizás 6 meses de vida, quizá menos. Entonces, ¿qué es lo que propones? Puedo salvarle la vida. Ltris dijo, nuestra tecnología médica es más avanzada en el tratamiento de lesiones por plasma. Podemos curar el daño celular y restaurarlo por completo. Pero solo puedo hacerlo si acepta unirse a mi hogar. Kate sintió que la cabeza le daba vueltas. Esto no era lo que ella esperaba de esta reunión. ¿Por qué solo puedes curarlo si se une a tu familia? Porque el tratamiento requiere procedimientos de compatibilidad genética que solo se pueden realizar en miembros de la familia. Letus explicó que el proceso de curación también lo cambiaría de ciertas maneras. Viviría más que un humano normal, quizás 200 años.
Desarrollaría habilidades telepáticas limitadas que le permitirían comunicarse directamente con las mentes sapirianas. Estos cambios no se pueden deshacer. El comandante Park parecía sospechoso. Suena como si quisieras convertirlo en algún tipo de espía o arma. No, dijo Letus con firmeza. Quiero honrar una deuda sagrada. Si Martínez acepta, viviría libremente entre mi gente. Podría servir como un puente cultural entre nuestras especies, ayudándonos a entendernos mejor. O simplemente podría vivir tranquilamente como un miembro más de mi familia. La elección sería suya. El general Hayes meneó la cabeza. Ningún ser humano ha vivido antes entre los sapirianos. No sabemos qué le pasaría. Eso es cierto, admitió el Tris. Pero la alternativa es que muera lentamente en una celda de prisión, olvidado por ambos pueblos. ¿Eso es mejor? Kate se quedó en silencio por un largo momento. La oferta era increíble, pero también podría ser un truco. ¿Cómo podían confiar en que su enemigo cumpliría tal promesa? Por otro lado, si Martínez realmente estaba muriendo, esta podría ser su única oportunidad de sobrevivir. Necesitaríamos hablar directamente con el cabo Martínez, dijo Kate finalmente. Esta decisión tiene que ser suya. Por supuesto, Letus estuvo de acuerdo. Pero debo advertirle que su condición es muy mala. Puede que no sobreviva al viaje a un lugar neutral. Entonces iremos a verlo, dijo Kate. Concierte una visita con nosotros a su centro penitenciario. Necesitamos ver a Martínez y explicarle la situación. Letus asintió. Eso es aceptable, pero debo pedirle su promesa de que esta reunión y mi oferta permanecerán en secreto hasta que Martínez tome su decisión. Si se difunde esta noticia, podría causar problemas para ambos gobiernos. Kate miró a sus oficiales y luego volvió a mirar a Letus. Tienes nuestra palabra. Esto queda entre nosotros hasta que Martínez decida. 2 días después, Kate se encontró en un transporte médico Sepirian rumbo a Arcturus VII. Ella había traído consigo únicamente al general Hayes, pues quería mantener el grupo lo más pequeño posible. La tripulación sapiriana era educada pero distante, claramente insegura de qué hacer con los visitantes humanos. La instalación penitenciaria de Arcturus VII estaba más limpia y era más cómoda de lo que Kate esperaba. Los zafirianos trataban bien a sus prisioneros, proporcionándoles buena comida y atención médica. Pero cuando vio a Jaque Martínez en su celda, Kate se dio cuenta de lo grave que era realmente su condición. Jaque estaba delgado y pálido, su piel mostraba signos reveladores de descomposición celular debido a quemaduras de plasma. Se movía lenta y cuidadosamente como si cada paso le causara dolor. Pero cuando vio el uniforme de Kate, se enderezó y trató de ponerse en posición firme. Tranquilo, cabo, dijo Kate suavemente. Soy el almirante de flota Sullivan. Estoy aquí para hablar de su situación. Jaque parecía confundido. ¿Mi situación, señora? Kate se sentó en la silla frente a su cama. Dígame qué pasó en la estación Kepler. Quiero oírlo de usted. Jaque guardó silencio un momento y luego comenzó a hablar. Le contó a Kate cómo encontró a Lyra, cómo la protegió durante su escondite y el momento en que decidió protegerla con su propio cuerpo. Habló con sencillez y honestidad, sin intentar parecer heroico. ¿Por qué lo hizo?, preguntó Kate al terminar. ¿Por qué arriesgar su vida por una niña enemiga? Jaque la miró con ojos cansados. Porque solo era una niña asustada, señora. Me recordó a mi sobrina en la tierra. No podía dejar que se lastimara si podía evitarlo. Kate sintió un nudo en el corazón. Por eso siempre se había sentido orgullosa de servir con soldados como Jaque Martínez. Jaque Martínez miró al almirante Sullivan un largo instante y luego cerró los ojos. El dolor en su cuerpo empeoraba cada vez más día, y sentía que sus fuerzas se desvanecían. La decisión que tenía ante sí parecía imposible. Aceptar la oferta del almirante Letus y dejar atrás a la humanidad. O permanecer leal a su especie y morir lentamente en una celda. Señora, dijo Jaque en voz baja.
Si acepto esta oferta, ¿qué pasa con la guerra? ¿Qué pasa con la paz entre nuestros pueblos? El almirante Sullivan consideró su pregunta detenidamente. No lo sé, cabo, pero creo que su decisión podría ser muy importante para ambas especies. Si se va con ellos, podría ayudarnos a entendernos mejor. Jake asintió lentamente. Pensó en Lyra, la niña asustada a la que había protegido. Ahora estaba a salvo, de vuelta con su familia. Eso era lo que más le importaba. Pero tal vez podría hacer más que salvar a una niña. Tal vez podría ayudar a salvar a ambos pueblos de la destrucción mutua. Acepto, dijo Jake finalmente. Iré con el almirante Letus. La almirante Sullivan sintió una mezcla de orgullo y tristeza. Estaba orgullosa del coraje de Jake, pero triste por perder a un soldado tan bueno. ¿Estás segura? ¿Esto es lo que quieres? Sí, señora, respondió Jake. Si hay alguna posibilidad de que esto ayude a terminar la guerra, tengo que intentarlo. Al día siguiente, Jake fue trasladado a una nave médica seheriana. El almirante Letus lo esperaba junto con varios médicos y una pequeña figura que hizo que el corazón de Jake saltara de alegría. Lyra corrió hacia él en cuanto lo vio, gritando, «¡Voz de Jake!». Jake se arrodilló con cuidado. Su cuerpo herido protestó por el movimiento. Lyra lo rodeó con sus pequeños brazos, siendo delicada con sus heridas. Habló rápidamente en sapiriano, luego cambió al idioma estándar. Le dije a mamá que vendrías. Le dije que eras bueno. La almirante Letris observó esta reunión con interés. Podía ver el afecto genuino entre su hija y este soldado humano. Confirmó su decisión de honrar la deuda. Cabo Martínez, dijo Letus formalmente. ¿Aceptas libremente el vínculo de unirte a mi familia? Jake la miró, todavía abrazando a Lyra con suavidad. Sí, almirante. Y gracias por darme esta oportunidad. Entonces ahora eres mi hijo, dijo Letus simplemente. Y Lyra es tu hermana. Bienvenido a nuestra familia. El tratamiento médico comenzó de inmediato. Jake fue trasladado a un centro médico avanzado en Séporos Prime, donde equipos médicos trabajaron para curar el daño celular causado por las quemaduras de plasma. El proceso fue largo y doloroso, pero poco a poco Jake comenzó a sentirse más fuerte. Los procedimientos de compatibilidad genética fueron la parte más difícil. El ADN humano de Jake tuvo que ser modificado para que funcionara con la tecnología médica sapiriana. Como había advertido el almirante Letus, los cambios fueron permanentes. La esperanza de vida de Jake se extendió a más de 200 años y desarrolló la capacidad de percibir emociones y pensamientos simples de las mentes sapirianas. Durante su recuperación, Jake vivió en el complejo familiar de Letus. Al principio fue extraño estar rodeado de arquitectura y costumbres alienígenas, pero Lyra lo ayudó a adaptarse, enseñándole su idioma y explicándole sus costumbres. Estaba encantada de tenerlo como su nuevo hermano y rara vez se separaba de su lado. Jake también comenzó a comprender la cultura sapiriana desde dentro. Aprendió que no eran los monstruos que la propaganda humana había retratado. Eran personas con familias, esperanzas y miedos, como los humanos. Habían entrado en... La guerra se debía a que creían que los humanos querían destruir su forma de vida. Al igual que los humanos creían lo mismo de ellos. A medida que Jake se fortalecía, comenzó a trabajar como asesor cultural. Ayudaba a los líderes militares seherianos a comprender las tácticas y motivaciones humanas, mientras enviaba informes al almirante Sullivan sobre la sociedad sapiriana. Ambos bandos comenzaron a ver a sus enemigos como personas reales por primera vez. La presencia de Jake en el espacio sapiriano causó controversia. Al principio, muchos sefirianos no podían aceptar que un humano viviera entre ellos como familia. Pero la historia de Lyra se extendió por toda la sociedad, y poco a poco la gente comenzó a comprender por qué el almirante Letris había honrado la deuda Beltar. Algunos incluso comenzaron a admirar la valentía de Jake al proteger a un niño enemigo. 6 meses después de la recuperación de Jake, se produjo el primer gran cambio en la guerra.
Un grupo de civiles humanos había quedado atrapado en una estación minera cuando las fuerzas seirianas capturaron el sistema. En lugar de tomarlos prisioneros o algo peor, el comandante zafiriano contactó con Jake para pedirle consejo sobre cómo manejar la situación. Jake sugirió permitir que los civiles se fueran sanos y salvos, mostrándoles la misma compasión que el almirante. Letus se lo había mostrado. El comandante zafiriano accedió y 200 familias humanas regresaron ilesas al espacio terrestre. El gesto conmocionó a ambos gobiernos y demostró que la cooperación era posible. Se produjeron más cambios. Los intercambios de prisioneros se volvieron comunes, y Jake ayudó a organizarlos. Se compartían suministros médicos cuando era necesario. Se establecieron reglas de guerra para proteger a la población civil. La lucha continuó, pero se volvió menos brutal, más civilizada. La posición privilegiada de Jake le permitió prevenir varios desastres potenciales. Cuando un grupo de combate ceteriano planeaba destruir un mundo colonial humano, Jake explicó que el planeta estaba poblado principalmente por familias y niños. El ataque fue cancelado. Cuando las fuerzas humanas estaban a punto de usar un arma biológica contra una estación médica zefiriana, el informe de Jake al almirante Sullivan ayudó a detener la misión. Lyra creció durante este tiempo, volviéndose más madura y reflexiva. A menudo acompañaba a Jake a sus reuniones, sirviendo de traductor y ayudando a ambas partes a entenderse. Su presencia recordaba a todos porque trabajaban por la paz para los niños que heredarían cualquier mundo que crearan. 2 años después de que Jake se uniera con la familia de Letus, comenzaron las primeras conversaciones formales de paz. Tanto el almirante Sullivan como el almirante Letris fueron elegidos para liderar sus delegaciones. Jake sirvió como asesor especial de ambos bandos, con la confianza de todos debido a su posición única. Las negociaciones fueron difíciles, ya que ambos bandos arrastraban años de ira y desconfianza. Pero la presencia de Jake les recordó lo que era posible cuando las personas elegían la compasión sobre el odio. Su historia se convirtió en un símbolo de esperanza, prueba de que antiguos enemigos podían convertirse en familia. El Tratado de Paz se firmó en una estación neutral con la presencia de representantes de ambas especies. Jake se interpuso entre el almirante Sullivan y el almirante Letus mientras firmaban el documento, con Lyra sosteniéndoles la mano. La guerra de 3 años entre humanos y zafirianos finalmente había terminado. Pero el trabajo de Jake apenas comenzaba. Los tratados de paz eran fáciles de firmar, pero difíciles de mantener. Jake se convirtió en el primer director del programa de intercambio cultural humano-zafiriano, ayudando a ambas especies a aprender a convivir. Estableció escuelas donde los niños humanos y zafirianos podían aprender juntos, tal como él y Lyra habían aprendido el uno del otro. Jake también trabajó para sanar las heridas de la guerra. Ayudó a organizar reuniones entre familias que habían perdido a seres queridos, permitiéndoles ver a sus antiguos enemigos como personas que también habían sufrido. Muchas amistades surgieron de estos encuentros, demostrando que la comprensión podía superar el odio. Pasaron los años y Jake envejeció lentamente gracias a su larga vida. Vio a Lyra convertirse en una joven brillante que siguió los pasos de su madre, pero con un enfoque en la diplomacia más que en la guerra. A menudo decía que Jake le había enseñado que las personas más fuertes eran las que protegían a los demás, no las que los destruían. La almirante Letus fue la madre adoptiva de Jake durante toda su larga vida. Orgullosa de los logros de su hijo humano, la almirante Sullivan, ahora retirada, los visitaba con frecuencia y mantenía su amistad con Jake y Letus. Los tres se convirtieron en símbolos de lo que era posible cuando antiguos enemigos decidían confiar el uno en el otro. En el 5º aniversario del Tratado de Paz, Jake se presentó ante una multitud mixta de humanos y zafirianos en la dedicación de un nuevo monumento conmemorativo. El monumento honraba a todos los que habían muerto en la guerra, pero su mensaje era de esperanza para el futuro. Hace 5 años, Jake le dijo a la multitud: solo era un soldado que seguía órdenes. Nunca imaginé que proteger a un niño asustado conduciría a todo esto.
Pero aprendí algo importante durante esos días oscuros en la estación Kepler. Las cosas que nos hacen iguales son más fuertes que las que nos hacen diferentes. Miró a la multitud, viendo rostros humanos y seherianos escuchando juntos. Todos queremos proteger a nuestros hijos. Todos queremos que vivan en un mundo mejor que el que heredamos. Ese objetivo común es más poderoso que cualquier arma, más importante que cualquier diferencia entre nuestras especies. En la primera fila, Lyra sonrió a su hermano adoptivo. Ahora era una diplomática subalterna que trabajaba para extender el tratado de paz a otros sistemas donde vivían humanos y sapirianos. Su trabajo era una continuación de lo que Jake había comenzado, construyendo puentes entre pueblos que alguna vez fueron enemigos. La historia de Jake se extendió por ambas civilizaciones, convirtiéndose en una leyenda que inspiró a otros a elegir la compasión por encima del conflicto. Las escuelas enseñaban a los niños sobre el soldado humano que protegió a un niño extraterrestre con su propio cuerpo, y cómo ese acto de valentía cambió el curso de la historia. Pero para el propio Jake, la parte más importante de la historia era simple. Había cumplido su promesa de mantener a Lyra a salvo. Todo lo demás, el tratado de paz, los intercambios culturales, el fin de la guerra, fue simplemente lo que sucedió cuando la gente elegía hacer lo correcto, incluso cuando era difícil. Mientras observaba a Lyra trabajar con jóvenes de ambas especies, enseñándoles a verse como amigos en lugar de enemigos, Jake supo que su decisión había sido la correcta. Había encontrado algo más valioso que su antigua vida de soldado. Había encontrado una familia que se extendía por las estrellas y un propósito que perduraría más allá de su larga vida.